darle la bienvenida al doctor Juan Raúl Castro con una charla muy buena que se llama ¿Cómo afecta el COVID-19 a los pacientes con psoriasis que están con terapia biológica? Es algo que nos llama mucho a preguntarnos. El doctor Juan Raúl Castro es médico dermatólogo de la Universidad Nacional, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, docente adjunto docente adjunto de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a máster en dermatología en oncología de la Universidad Valencia de España y miembro de Asocolderma y también de Colsor. Doctor Juan Raúl, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, gracias por su paciencia, por habernos esperado un poquito. Entendemos que tuvimos unos problemas de comunicación al principio de la conexión, por eso estamos como un poquitico como atrasados, pero bueno, bienvenido doctor, sin más preámbulos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Bien, doctor, muy amable, gracias por su presencia y por su espera, doctor. Saludos a todos los que están conectados. Voy a tratar como de ser un poquito más corto en la presentación. Permítanme, ya les comparto mi pantalla para poder hacer la presentación. Y listo, ya la tenemos compartida en este momento. Bueno, entonces, aunque el título de la charla dice cómo afecta a los pacientes con terapia biológica el COVID, yo decidí ampliar un poquito el tema y dejarlo cómo afecta el COVID a los pacientes con psoriasis. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho solo en terapia biológica, primero no hubiera hablado de todos los pacientes que se encuentran conectados. Segundo, no hubiéramos evaluado otras cosas. Y tercero, hubiéramos hecho una charla muy cortica que no nos hubiéramos demorado largo. Y pues tampoco voy a tratar de demorarme mucho como para tratar de ponernos al día con el horario que venimos. Entonces, mis conflictos de interés, he trabajado en diferentes laboratorios que hacen productos para tratamiento de psoriasis. Decidí definir esta charla en 5 preguntas. Lo primero, ¿cómo puede cambiar mi psoriasis el pronóstico de presentar la infección por COVID-19? La segunda es, ¿cómo se puede comportar mi psoriasis ante la infección por COVID-19? Lo tercero, ¿debo o no debo suspender preventivamente la terapia sistémica o biológica en los pacientes con psoriasis y que tienen precisamente el tratamiento? Lo cuarto, ¿qué debo hacer si presento infección por COVID-19 y estoy en tratamiento con terapia sistémica o biológica? Y una vez supere la infección por COVID-19, puedo iniciar mi tratamiento para la psoriasis. Pertenezco al grupo Colsor, en lo cual nos estamos constituyendo. Somos un grupo de dermatólogos interesados en el estudio de psoriasis y otras enfermedades inmunodermatológicas. Y el grupo ha hecho un registro, el cual sigue cursando. Acá solo les mostraré algunos resultados parciales, en el cual estamos haciendo los estudios de cómo se comportan los pacientes con psoriasis. Entonces, los médicos que estamos tratando la enfermedad, procuramos hacer un registro de cómo se encuentra precisamente la enfermedad como tal. Primero, ¿cómo puede cambiar mi psoriasis el pronóstico de infección por COVID-19? Entonces, acá lo primero que tenemos que hablar es, no ha habido suficientes estudios que muestren diferencias en cuanto a un paciente que tenga COVID y tenga psoriasis, por lo cual pues todavía no se sabe, y parece que en lo que se ha visto por el momento, esto no afecta ni el comportamiento de la enfermedad, no afecta ni el pronóstico y no afecta ni la morbimortalidad. Entonces, parece ser muy positivo porque definitivamente no hemos encontrado ninguna situación que haya tenido dificultades en cuanto a tener psoriasis y sufrir de COVID
y eso es algo muy positivo como tal. Sin embargo, debemos tener en cuenta pues que la asociación de psoriasis puede tener otras patologías. Entonces, aunque usted no tenga psoriasis, o sí tenga psoriasis, pero la psoriasis sabemos que se relaciona con otras enfermedades como la obesidad, el riesgo cardiovascular, el estrés o incluso algunos medicamentos de los cuales ya voy a estar hablando más adelante, pueden estar relacionados por eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta situación es que la psoriasis puede relacionarse con otras patologías. Entonces, el punto a seguir sería, ¿qué hemos visto nosotros? Si es que los pacientes que presentan psoriasis, pues una persona puede tener confirmación o sospechoso porque la clínica fue muy sugestiva. La gran mayoría de los infectados que hemos registrado en Colombia han sido de género masculino. Muchos han tenido psoriasis severas, leves, moderadas o de acuerdo a cómo estén en su estado como tal, pero miren que no parece tener que ver con en qué estado está la enfermedad. Y el tipo de psoriasis más frecuente que han presentado pues es en placa, que de por sí es el tipo de psoriasis más frecuente. Otra cosa que hemos tratado de ver en los pacientes que sufren de psoriasis, ¿qué otras características han presentado? Entonces, enfermedad cardiovascular, diabetes, asma, hipertensión o cáncer. Entonces, de los pacientes que han tenido psoriasis y COVID, solamente 22% requirieron hospitalización. Y complicaciones, solamente un 9% tuvo una complicación cardiorrespiratoria. De resto, los pacientes que han tenido psoriasis y COVID han tenido una adecuada respuesta. En general, lo que quiero decir con esto es que el tratamiento precisamente de la psoriasis como tal parece no afectar en ningún contexto la enfermedad por COVID. Y eso es una buena noticia para todos nosotros, porque precisamente es algo que tenemos que tener en cuenta en el momento que presentamos la enfermedad. Nos vamos a ir con la segunda pregunta. ¿Cómo se puede comportar mi psoriasis ante la infección por COVID? Se han descrito, pues, que la psoriasis se puede comportar de diferentes maneras. Uno es que la psoriasis no cambia, sencillamente presenta, sigue estando como está, si está estable, si estás brotado. Lo segundo que puede pasar es que bien sea por la inflamación que produce el COVID, se pueden aumentar las lesiones que se encuentran en la piel o se puede empeorar la parte articular. Si no teníamos dolores articulares y sufrimos de artritis psoriásica, no hay problema para esto. Y lo tercero, pues es que se han descrito pacientes que han hecho infección por COVID y debutan con una psoriasis de novo. No se sabe si son pacientes que tenían la psoriasis guardada y el COVID hizo que se los disparara o es una relación más casual que causal. En realidad, no hay como mucha claridad frente al tema. En el estudio que vamos cursando nosotros, hemos descubierto pues que más de la mitad de los pacientes su enfermedad permanece igual. En 31% de los pacientes dicen que empeoró, que se brotaron un poco más cuando tuvieron infección por COVID, y un 13% de los pacientes que mejoró. Entonces, realmente el comportamiento de la psoriasis podría ser en razón del COVID o sencillamente por el curso natural de la enfermedad, que tendrá episodios donde empeora y mejora. Bueno, ¿debo o no debo suspender preventivamente las terapias sistémicas o biológicas? Esta es una pregunta muy importante porque hemos visto que muchos pacientes por decisión propia han decidido parar el tratamiento. Y esto lo que ha pasado es que muchos han llegado 3 o 4 meses después, mucho más brotados, dolores articulares, con la enfermedad totalmente descontrolada. Y desafortunadamente esto lo que ha producido es que la enfermedad no se controle de manera correcta y luego casi que toque rehacer todo el proceso. Por lo cual, el tratamiento deberíamos ver en qué contextos se debe suspender preventivamente.
En principio, no deberíamos suspender el tratamiento preventivamente. Sin embargo, si usted presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar o pérdida de gusto o el olfato, usted debe comunicarse con su médico. No tiene que ser el médico que le está tratando la psoriasis. Si usted está en un programa de psoriasis, informe al programa de psoriasis. Si usted no está en un programa de psoriasis, sino está en su tratamiento con su dermatólogo, de pronto lo mejor es acudir a su EPS o a su sistema de salud, informar que tiene síntomas que pueden ser de COVID para que el médico que lo valore, determine si hay que tomarle la prueba. Y hasta que no le tomen la prueba si corresponde o hasta que el médico le diga que no hay problema, es mejor tener la terapia en ese momento suspendida, pero no es suspendida para siempre, es suspendida por un periodo corto hasta que el médico les diga que hay confirmación o no de la enfermedad. Si usted tiene un contacto cercano con COVID, ¿qué debe hacer? Entonces eso es algo importante, porque en el estudio que hicimos nosotros, el 31% de los pacientes sí encontraron que había un contacto cercano con COVID, pero el resto no. Entonces, si ustedes conviven con alguien que presentó COVID, ténganlo muy en cuenta para definir con su evaluación médica si hay que tomarle o no hay que tomarle la prueba. Y en ese caso de contacto cercano, también sugerimos tener suspensión del medicamento hasta la toma de la prueba. Antes de pasar a este punto, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Definitivamente los pacientes que muchas veces están con medicamentos que duran mucho tiempo. Ejemplo, hay medicamentos que se toman una vez a la semana. Entonces, si uno se tomó el medicamento el domingo y le dio los síntomas el martes y el viernes ya le dieron que no tiene COVID, pues nada, ya el sábado podría reiniciar el tratamiento si le han visto bueno. O si otros casos, hay medicamentos, por ejemplo, las terapias biológicas, que se ponen cada 3 meses. Y al mes que me pusieron a mí me dio el COVID, se me pasó el COVID, ya voy en el mes 2 y todavía ni siquiera me toca la siguiente inyección, sino al mes 3 me toca normalmente, no tengo que suspender la terapia biológica. Solo en el contexto que si a mí me dio los síntomas y ya en 3, 4 días o la otra semana me va a tocar la inyección, solo en ese contexto sugerimos aplazarlo, más no suspender el medicamento y sobre todo pues si no es consensuado con su médico. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué debo hacer? Presento infección de COVID y estoy en un tratamiento de psoriasis con terapia sistémica o biológica. Esto es diferente al anterior. En el anterior, ¿debo suspenderla preventivamente? No. Acá ya sé que me dio COVID, ya me hicieron la muestra y podríamos mirar cuál es la causa. Entonces, las recomendaciones que hemos hecho desde un grupo de expertos es que si el paciente presenta una exposición conocida o potencial, se recomienda detener el tratamiento hasta que usted esté claramente seguro que no tuvo precisamente infección por COVID. Entonces, esto es lo primero. ¿Y qué son tratamientos inmunosupresores? Corticosteroides, ciclosporina, azatropina, metrotexato, todos los medicamentos que podemos recibir para el tratamiento de la psoriasis. En pacientes que tienen síntomas respiratorios moderados a severos, fiebre, tos, dificultad para respirar, sin contacto cercano, no importa que uno no sepa que alguien cercano tuvo COVID, se recomienda la interrupción de la terapia biológica hasta 72 horas, hasta remisión de los síntomas y sin mejorar el cuadro. Entonces lo mismo, si usted todavía no le han confirmado el COVID, debe hacerse la prueba según le indique el médico y una vez ya tenga resultados o decisión de si sigue siendo sospechoso o no, usted debe suspender la medicación, tanto sistémica como biológica. Y si es biológica, definitivamente la debe suspender hasta que esté completamente el asunto. 4. ¿Qué debo hacer si presento infección por COVID y estoy en tratamiento con terapia sistémica o biológica? Y es que en los pacientes que presentan terapia sistémica o biológica, pues es recomendable que si ya hay COVID, debe confirmarse la negatividad ya para detener el cuadro. Esta recomendación, aunque es reciente, ya hay unos nuevos lineamientos que hablan que hasta 14 días
después de haber superado la infección. Y 4. ¿Qué debo hacer si presento infección por COVID y estoy en tratamiento en terapia sistémica o biológica? Y es que en pacientes con síntomas respiratorios moderados a severos y hay un contacto cercano, uno recomienda la interrupción hasta que no esté completamente seguro. Entonces, para dar la idea grande es, si yo ya sé que tengo COVID, debo suspender el medicamento hasta que estemos seguros que el COVID ya se superó, o si tengo un contacto muy cercano, debo esperar hasta que me confirmen si yo tengo o no tengo COVID para continuar el tratamiento, bien sea tomado o bien sea con terapia biológica. En el estudio que nosotros estamos revisando con los pacientes que han tenido precisamente con psoriasis, pues 59% de los pacientes no tenían ninguna droga sistémica, estos podrían ser pacientes de terapias tópicas, 27% metrotexate, que es un medicamento que usamos con mucha frecuencia, y 13% fototerapia. Frente a las terapias biológicas, el que más frecuente estaba era etanercept, y vemos otros medicamentos como adalimumab, secukinumab, certolizumab o ustekinumab. Y pues han sido como los principales tratamientos, algunos también con ixekizumab. Y vamos con la última pregunta. Una vez supere la infección por COVID, ¿puedo reiniciar mi tratamiento? Entonces, la pregunta es, ¿reiniciar el tratamiento para psoriasis una vez usted ya haya tenido recuperación del proceso infeccioso, que en términos de tiempo se considera 14 a 20 días desde el inicio de los síntomas y hasta superarlos? Entonces, esto sí se puede reiniciar, no hay que esperar 2, 3 meses, sino sencillamente una vez logremos hacer el tratamiento, podemos reiniciar, quiero decir, el manejo para los pacientes que sufren de psoriasis. Muy bien. En nuestro estudio, y esto es lo más importante, es que ningún paciente ha ingresado a unidad de cuidado intensivo, no hemos detectado ninguno que haya fallecido de los pacientes con psoriasis y el 100% presentaron recuperación de la enfermedad. En conclusiones, podemos decir pues que el pronóstico de COVID no cambia el riesgo de sufrir psoriasis. Sencillamente, si uno sufre psoriasis, no va a tener mayor riesgo que le dé COVID, ni va a tener mayor riesgo de que se complique por el COVID. Recuerden que cosas que sí conocemos que complican el COVID son la obesidad, que ocurre más en pacientes con psoriasis, el tabaquismo, que recomendamos nunca esté en psoriasis, y también el problemas de azúcar e hipertensión. El COVID en algunos pacientes parece que podría exacerbar los síntomas de psoriasis, para que lo tengan en cuenta, y esto podría estar relacionado con qué tan fuerte fue la infección por COVID. No es recomendable la suspensión preventiva de los medicamentos, solo en caso de un contacto cercano, positivo o la presencia de síntomas como tos, fiebre, malestar o pérdida del olfato y el gusto. Si presento COVID confirmado y estoy en terapia sistémica o biológica, esta se debe suspender hasta recuperarse de la enfermedad y asociado con el médico. Y hay un tema muy importante y es que no hay que asustarse, sino cuidarse. Hagamos todas las medidas de protección personal para poder llevar el tratamiento de la enfermedad. Bueno, y esto era lo que les quería comentar. Creo que voy a mirar en este momento algunas de las preguntas que han venido saliendo en el chat para poderles dar respuesta específicamente a sus casos. Entonces, acá dice que algunos pacientes han visto que más en hombres, pues fue en este estudio, de pronto es que los hombres estaban saliendo más, pero no significa que los pacientes hombres con psoriasis tengan mayor riesgo de COVID. Eso es por cómo se va viendo. Acá ya dijeron que si hay COVID positivo, acuérdense, reiniciarlo 14 a 20 días después de superados los síntomas.
Si uno es sospechoso de COVID y le aplicaron la medicación, esto no lo va a hacer más riesgoso o menos riesgoso, sencillamente, si tuvo la infección, estar cuidadoso para que no haga mayor complicación, pero en general los medicamentos que se han utilizado para el tratamiento de la psoriasis por el momento no han demostrado empeorar los síntomas de COVID. Si uno le están dando tratamiento con biológicos, acá me preguntan específicamente por secukinumab, pero por todos los biológicos en general o por los medicamentos como el metrotexate, no es que usted tenga más riesgo de infectarse de COVID. Sencillamente, lo que puede estar ocurriendo es que el medicamento, como baja las defensas, hace que usted el COVID le pueda dar diferente, pero ni siquiera se ha demostrado que este COVID quede diferente, tenga mayor riesgo de producir o infección o mayor riesgo de mortalidad o de morbilidad. Eso todavía no se ha demostrado. Por recomendación para no interferir en los tratamientos y en cómo responde el COVID, la recomendación es suspender las terapias biológicas o sistémicas cuando esté la infección instaurada, pero tener el medicamento no lo hace uno más susceptible o tener más riesgo que la población general para presentar COVID. No sé si hay alguna otra pregunta o Guillermo quiere que respondamos algunas preguntas no relacionadas con la charla de pronto un poco. Gracias, doctor. Sí, tenemos unas preguntas que habían hecho antes en el chat y que por cuestión de tiempo no se alcanzaron a contestar, pero que vienen al tema. Es el siguiente, dice, perdón, pero se me perdió acá. Ya. Dice, esto usted ya la respondió. Si es positivo a COVID-19 y suspendí mi medicamento, ¿cuándo lo debo reiniciar? Usted ya la contestó, ¿cierto, doctor? Sí, señor. 14 a 20 días después de terminar el síntoma. Dice, desconociendo de ser portadora de COVID, se realizó la aplicación del biológico. ¿Cree que esto pudo haber tenido alguna complicación? Eso ya lo expliqué. Todavía no se sabe, pero pues por el momento parece que las medicaciones que se usan para psoriasis no afectan el pronóstico del COVID. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, doctor, ¿cuántas vacunas son recomendadas para una paciente de 57 años con psoriasis plantar? Llevo 4 dosis. ¿Cuántas recomiendan? Bueno, recomiendo que no utilicen la palabra vacunas para referirse a las inyecciones de terapia, porque esto no es una vacuna, sino es un medicamento inyectado. Normalmente la evaluación no es tanto en cantidad, sino en términos de tiempo. Las evaluaciones de los médicos dermatólogos las hacemos alrededor de las 12 a las 16 semanas para evaluar la respuesta. Sin embargo, quiero aclararle a la paciente que tiene compromiso palmoplantar que desafortunadamente esta forma de psoriasis es difícil de tratar y a veces requiere un poco más de tiempo y otras estrategias terapéuticas. Ok, doctor. Y aquí hay una pregunta. Mi esposo tiene artritis psoriásica. Ha mejorado con el tratamiento biológico, pero cada 3 meses debe pasarse, perdón. Pero cada 3 meses debe ponerse el medicamento. ¿Hasta cuándo recomiendan en artritis psoriasis colocarse el medicamento? Hasta la remisión de los síntomas. Algo que sabemos muy bien con las terapias biológicas es cuándo ponerlas, pero no sabemos cuándo retirarlas. La doctora Carolina habló previamente de que es una enfermedad crónica y por la cual la debemos utilizar por mucho tiempo. Pero la psoriasis, como la enfermedad crónica, en la medida en que uno también controla otras cosas como la obesidad, el estrés, el tabaquismo, pueden algunos pacientes remitir y mejorar. Estamos haciendo esquemas para definir cómo mejorar la aplicación, cómo reducir las dosis y mirar si en algunos pacientes se pueden suspender las terapias biológicas. Pero realmente esto hay que definirlo con cada paciente y con cada médico. Bueno, esta pregunta la hace un paciente desde el Ecuador. De pronto, pues ya alguno de ustedes había hablado sobre ese tema, pero se la voy a formular, doctor. Dice,
¿El tratamiento biológico es el único tratamiento para la psoriasis? Soy de Ecuador. Muchas gracias, doctor. No, no es el único. Creo que todo el tiempo han visto todas las opciones terapéuticas que hemos tenido y cómo manejamos nosotros la enfermedad, el metotrexate, la citretina, la ciclosporina y otros medicamentos los utilizamos mucho antes de llegar a terapia biológica. La terapia biológica los guardamos para los casos más severos, son medicamentos de difícil acceso, tienen ciertas características de seguridad que uno debe evaluar, también son costosos, entonces toca seleccionar muy bien el paciente el cual uno va a tratar. Listo, doctor, muchas gracias. Dice aquí, llevo muchos años tomando metotrexato y en estos momentos me afectan los riñones y no tengo problemas de presión ni de azúcar. ¿Qué me aconseja, doctor? Realmente, esto creo que vuelvo al tema, esto es un consejo 1 a 1 con el médico. El metotrexato en general no es un medicamento que afecte tanto la parte renal, podría afectar el hígado en algunos pacientes, eso también ya lo dijo la doctora Carolina, pero esto se hace en evaluaciones 1 a 1 con el médico y uno debería tenerlo más en cuenta, es como de acuerdo a cómo se vaya presentando. Bueno, doctor, y aquí hay una pregunta que dice, ¿se puede presentar artritis psoriásica como primer síntoma sin que se presenten placas en la piel de psoriasis? Sí, sí puede pasar. Se calcula que alrededor del 10 al 15% de los pacientes con artropatía psoriásica pueden empezar primero con síntomas articulares. Desafortunadamente, si no hay psoriasis en la piel, es muy difícil hacer el diagnóstico de artritis psoriásica. Entonces, estos pacientes pueden debutar al principio con dolores en las articulaciones y solo hasta que aparece una pequeña placa de psoriasis o la psoriasis francamente establecida, es que uno puede tener totalmente claro que corresponde a una artritis psoriásica. Bueno, doctor, pues la verdad es que ya casi la mayoría de las preguntas que nos tenemos aquí las han dado respuesta a lo largo de la mañana. Pues queremos agradecerle a usted, doctor Juan Raúl, por esta conferencia, por ponernos al día con este tema que está en boga hoy por hoy, que es el COVID-19, y sobre todo que muchos pacientes que están en la terapia biológica siempre preguntan, ¿lo suspendo? ¿Qué debo hacer? ¿Estoy más predispuesto a contraer COVID-19 si tengo terapia biológica? Entonces, no sé, doctor, para cerrar, ¿qué recomendaciones finales podría dar usted con respecto a este tema de los biológicos y el COVID-19 y qué mensaje nos dejaría a todos los pacientes? Creo que gracias, Guillermo, por darme ese cierre. Miren, yo trabajo en un programa donde veo cerca de 150 pacientes con psoriasis al mes y estoy viendo que muchos pacientes han decidido suspender por cuenta propia su tratamiento y llegan 3 o 4 meses después totalmente con las lesiones brotadas, difícil de abordar y casi que nos toca reempezar todo el proceso de tratamiento que llevábamos. Realmente la suspensión de los medicamentos se deben hacer de forma consensuada, apoyado con el médico, evaluando los riesgos de forma individual e idealmente solo en el momento que uno haga síntomas respiratorios o síntomas de COVID. Suspender preventivamente el tratamiento para psoriasis no le va a evitar la infección por COVID, no va a hacer que le vaya mejor o peor si se infecta por COVID. Entonces la sugerencia es que estén muy apoyados en su médico para poder tomar esta decisión. No lo hagan a cuenta propia porque después vemos las consecuencias de la enfermedad muy brotada o de las articulaciones muy inflamadas. Bueno, doctor Raúl, muchas gracias por su conferencia, muchas gracias por el apoyo que siempre nos ha dado a nosotros los pacientes, específicamente a los de Fundaxo. Gracias por apoyar la fundación. Aquí estamos pues para seguir apoyando a los pacientes. En este momento vamos a tener un receso de hasta la 1 de la tarde para que pues todos los pacientes tengan la oportunidad de tomar algo, descansar, estirar las piernas, tomarse un refrigerio y los esperamos en punto a la 1 para continuar con nuestro programa y así dar un feliz término a nuestro 8º Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis de forma virtual. Doctor, muchas gracias. La verdad que Fundaxo se lo agradece mucho y estamos en contacto, doctor Juan Raúl. Guillermo, muchas gracias y estaremos en otras charlas como hemos estado desde hace varios años.